Gracia y verdad, Iglesia Cristiana. Te invitamos a que escuches con nosotros este estudio y que sea de edificación para tu vida. El día de hoy continuamos con el estudio en el libro de Números y comenzamos el capítulo 9, que va a hablarnos sobre esta gran celebración antes de partir de el monte Sinaí hacia el desierto, hacia el destino donde Dios los va a llevar. Y es que el pueblo de Israel, debemos recordar, ha estado un mes en el Sinaí, ha estado escuchando la voz de Dios a través de Moisés. Moisés subía, bajaba, y el día de hoy vemos que ya está todo preparado. Estos primeros 8 capítulos en donde Moisés y Dios están diciendo como en un despegue de avión, turbinas listas, luces listas, checando alerones, todo lo que hacen antes de poder despegar, ya lo, ya lo hicieron Moisés y Dios, y está todo el orden de cada una de las tribus, y ahora Dios ya va a avanzar con ellos y los va a llevar a la tierra prometida. Y estamos ya ahí en la salida, ¿no? En esta línea de salida. Y en el capítulo 9, verso 1, comienza el Señor hablándole a Moisés como ha sido costumbre y le dice, en el segundo, bueno, dice, habló el Señor a Moisés en el desierto de Sinaí, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, en el mes primero, diciendo, los hijos de Israel celebrarán la Pascua a su tiempo. El 14º día de este mes, entre las 2 tardes, la celebrarán a su tiempo, conforme a todos sus ritos y conforme todas sus leyes la celebrarán. Y habló Moisés a los hijos de Israel para que celebraran la Pascua. Vamos a detenernos en estos primeros 4 versículos. Entonces, lo primero que vemos es el Señor sigue hablando a Moisés y sigue hablando al pueblo de Israel. No importa el lugar en donde estés, el Señor va a seguir hablando y va a seguir buscando tener una conexión con nosotros. El Señor mismo fue por el pueblo de Israel, Egipto, lo sacó, lo ha llevado al Sinaí, y ahora vemos que en el desierto del Sinaí el Señor está hablándoles, pero fíjense, ya pasó el segundo año de su salida, ¿no? Ya vimos el mes primero. En el versículo 1 dice que es cuando Dios les habla, y lo que dice en el verso 2 es, los hijos de Israel celebrarán la Pascua a su tiempo. ¿De qué está hablando Dios cuando habla de Pascua? Y debemos recordar la escena en el Éxodo, cuando Dios instituye la Pascua, ese momento en el cual el Señor, a través de esta celebración o a través de este acto ritual en donde los judíos tenían que sacrificar un cordero y embarrar la sangre del cordero en los dinteles, en los postes de las puertas, para que pasara el ángel y no murieran sus primogénitos. Ahora lo vemos representado, pero debemos recordar que a partir de ahí el Señor le dice al pueblo de Israel, todo primogénito de Israel es mío, porque yo lo he pagado por precio. Entonces, la Pascua que está hablando Dios a Israel es un dejar pasar. Y de hecho, ya habíamos hablado de eso. Pascua, Pesaj, es dejar pasar, pasar por alto. Y es que a través de la sangre del cordero, Dios deja o pasa por alto eh, a los primogénitos de Israel. ¿Merecían vivir más que los primogénitos de Egipto? La respuesta es no, pero Dios ha pagado por ellos. Entonces, ¿cómo ha pagado? A través de la vida de estos corderos. Y entonces, después de eso, Dios instituyó que con este cordero que ellos habían sacrificado, lo prepararan con hierbas amargas. Tú y yo conocemos esta porción del Éxodo, cómo es que tenían que preparar los alimentos y cómo es que tenían que comerlo de forma acelerada, porque iban a salir.
porque el Señor los iba a sacar de su cautividad. Entonces, lo que Dios les está diciendo en el capítulo el 9, versículo 2 del libro de Números, es algo bien normal para ellos, porque ellos entendían que el Señor ya les había dicho que eso iba a ser una institución para ellos, que se iba a celebrar continuamente o perpetuamente. Y los hijos de Israel lo entendían, pero es su primer año después de que pasó eso. Y entonces Dios les recuerda, van a celebrar la Pascua a su tiempo. ¿Cuándo? Verso 3, el 14º día de este mes entre las 2 tardes. La celebrarán a su tiempo, conforme a todos sus ritos y conforme todas sus leyes la celebrarán. Panes sin levadura, eh, hierbas amargas, vestidos con sus cintos ceñidos. Entonces vemos a todo el pueblo de Israel ahí preparándose para celebrar la Pascua. ¿Y cómo es que la tienen que celebrar entre las 2 tardes? Y dice el versículo 5 que celebraron la Pascua en el mes primero, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, en el desierto de Sinaí, conforme a todas las cosas que mandó el Señor a Moisés. Así hicieron los hijos de Israel. Durante todo este primer año de su peregrinar en el desierto, el pueblo de Israel ha estado atento a la voz de Dios, ha estado atento a lo que Dios dice, a lo que Dios les habla, pero también han decidido entregarse a Dios. Y eso lo veíamos en capítulos anteriores. Cómo es que los líderes, los representantes de cada tribu dicen, hey, nosotros queremos servir al Señor, nosotros queremos entregarle de lo que tenemos y entonces entregan de sus posesiones. Y en esta ocasión vemos cómo es que Dios instituye, Dios habla y el pueblo de Israel escucha y ejecuta. Y es algo que nosotros necesitamos hacer también. Y es que la Pascua para el pueblo de Israel, desde su primer año, desde que Dios los saca en el Éxodo, en el capítulo 12, es una, vamos a decirle así, eh, es instituir una identidad. ¿Por qué? Porque soy el pueblo por el que Dios decidió entregar algo más. Soy el pueblo por el que Dios decidió ir cuando estaba en opresión. Soy ese pueblo que Dios ha elegido. Y no solamente soy el pueblo que Dios ha elegido, sino que yo soy linaje de Abraham, de ese que recibió la promesa de parte de Dios mucho tiempo antes de que yo naciera. Entonces, los judíos pueden remontarse de la Pascua al Génesis y pueden recordar cómo es que Dios le dijo a Abraham, yo estaré contigo donde quiera que estés. Y eso es algo hermoso. Entonces, el pueblo de Israel tiene la Pascua como una identidad. Ahora, si tú y yo nos preguntamos, ¿cómo lo comemos el día de hoy? ¿Cómo entendemos la Pascua que está pasando en el libro de Números, capítulo 9? Lo que tenemos que entender es que tú y yo también tenemos símbolos y tenemos identidad. Y esa identidad del día de hoy la tenemos en Cristo. Y entonces Cristo es el que se sacrifica y el que nos purifica. Así como nosotros veíamos a los judíos con estos animales que sacrificaban para la purificación, nosotros ahora hemos sido purificados, santificados a través de la obra de Cristo. Y no solamente el pueblo de Israel tiene una identidad en esta celebración de la Pascua, sino que además puede descansar en que Dios les está hablando. Y esta parte es hermosa porque todos nosotros queremos que Dios nos hable. El día de hoy tú quisieras sacar tu teléfono y que de repente empezara a sonar y que fuera Dios en la mañana diciéndote, hey, fíjate lo que tienes que hacer el día de hoy para que yo te bendiga. ¿A poco no sería hermoso así que saques tu teléfono, tu smartphone, lo saques y en la aplicación Dios me habla hoy, ya vienen las instrucciones para lo que voy a pasar el día de hoy? El Señor ya me está avisando, pero no lo tenemos. Lo que sí tenemos es la obra de Dios que nos está diciendo, descansa en lo que yo he hecho.
Descansa en cada una de las obras que yo he hecho. Descansa en que yo estoy contigo. Y eso es lo que Dios le había hablado a Abraham, Dios le habla al pueblo de Israel y Dios nos habla a nosotros. Descansa en mí, descansa en lo que estoy haciendo, confía en mi obra, en tu vida. Y de hecho, es bien interesante que pensando en cómo los levitas que hablábamos la semana pasada, mayores, tenían que servir, enseñando a los levitas que iban a empezar a servir. También pasa lo mismo con los líderes del pueblo de Israel, o al menos con estos dos, porque podemos recordar cuando nosotros leímos Josué y estudiamos el libro de Josué, ¿quién es el primero que le dice, hey, Josué, esfuérzate y sé valiente? Es Dios, pero también es Moisés. Moisés le está diciendo, esfuérzate y sé muy valiente en guardar y hacer todas las cosas que el Señor nuestro Dios te mande para que el Señor esté contigo. ¿Cómo es que Moisés le puede decir eso? Porque Moisés ha caminado todo un desierto con Dios. Dios lo ha llevado de la mano. Entonces, Moisés puede instruir al que viene detrás de él. Y de la misma forma es como tú y yo podemos guiar a otros a, hey, descansa en la obra de Dios. Pero el pueblo de Israel, el Evangelio, el Antiguo Testamento nos muestra también esto. Puedes descansar en la obra de Dios. Los judíos comúnmente descansaban el sábado o descansan el sábado, el Shabbat. ¿Por qué? Descansan porque Dios instituyó el descanso, pero Dios instituyó el descanso para que los israelitas entendieran. Tú puedes descansar en mi provisión, tú puedes descansar en mi poder, tú puedes descansar en lo que yo he hecho. Y entonces los israelitas debían de entender eso, pero muchos aún el día de hoy no lo entienden. Y tú y yo, que ahora descansamos en el Señor, en el día del Señor, el domingo, también hay muchas veces que estamos pensando, no, pero yo no puedo descansar en Dios. Yo no puedo pensar que Dios va a estar conmigo en medio de mis momentos difíciles, pero la realidad es que sí, Dios quiere que tú y yo podamos descansar en su obra, que tú y yo podamos encontrar cuando vamos a la palabra su obra en nuestras vidas, pero también lo que ha pasado antes, verlo y poder decir, el Señor seguirá actuando como lo hizo antes. Y ahora, entonces, el Señor quiere que tú y yo celebremos Pascua. El Señor quiere que tú y yo recordemos cuál es nuestra esperanza. El día de hoy, tú y yo, cuando tomamos la cena del Señor cada fin de mes, podemos recordar eso. Estamos esperando el fin. Que todas las cosas terminen cuando el Señor venga, porque esa es nuestra esperanza. Nuestra esperanza y en lo que descansamos no es en que las cosas en este mundo van a mejorar, en que de repente va a desaparecer el narcotráfico, de repente van a desaparecer los problemas, van a desaparecer las carencias. No, no esperamos eso. Lo que esperamos es que venga el Señor, en que tú y yo podamos verlo venir del cielo, aquel que estuvo muerto y que ha resucitado, aquel que viene de los cielos vestido en gloria y poder. Y el Señor quiere que tú y yo estemos en comunión con Él, porque debemos recordar que la Pascua solamente la pueden tomar las personas que han sido santificadas. Nadie que ha sido ensuciado ritualmente puede tomar la Pascua, puede comer la Pascua. Y vamos al versículo 6, porque en el versículo 6 vamos a ver que pasa algo bien interesante para esta situación. Entonces dice, pero hubo algunos que estaban inmundos a causa de muerto y no pudieron celebrar la Pascua aquel día. Y vinieron delante de Moisés y delante de Aarón aquel día. Y le dijeron a aquellos hombres, nosotros estamos inmundos por causa de muerto. ¿Por qué seremos impedidos de ofrecer ofrenda al Señor a su tiempo entre los hijos de Israel? Fíjate esta parte bien importante que ahora vemos en este capítulo. Está ya todo mundo celebrando la Pascua, pero después de eso llegan unos y dicen, hey Moisés, tenemos un problema.
Y no sé si alguna vez te ha pasado que estás preparando alguna fiesta o que estás preparando algún evento y de repente ya parece que todo está saliendo bien y llega alguien y te dice, hey, hay un problema, ¿no? Y ya vienen con el problema y en este caso llegan unos y dicen, estamos inmundos ceremonialmente hablando, ¿no? No podremos o no pudimos tomar la Pascua porque estábamos llorando el efecto del pecado en el hombre. ¿Y cuál es el efecto del pecado en el hombre? Ya lo habíamos visto en otras ocasiones, la muerte. Pero hemos visto también que no podemos evitar convivir en algunas ocasiones con este tipo de cuestiones. Y ellos no quisieron convivir con un muerto. Nadie quiere que alguien de tu familia muera. Entonces, lo que ellos están diciéndole tanto a Moisés como a Aarón es, ¿qué vamos a hacer? No podemos celebrar Pascua. ¿Por qué no podían celebrar Pascua? ¿Por qué no agarraron y prepararon todo a pesar de que habían convivido con alguien que había muerto? Bien sencillo. El pueblo de Israel ha entendido perfectamente, al menos en esta parte. Ya de aquí en adelante vamos a ver que el pueblo de Israel de repente olvida muy fácil, al igual que nosotros, con quién está tratando. Porque aquí, en este momento, el pueblo de Israel ha entendido perfectamente con quién trata. Ha entendido que trata con un Dios santo. Y tú y yo nos aventamos meses estudiando el Levítico y hablábamos del corazón del Levítico es, sean santos, o sea, apártense para mí. No significa el sean gente que tiene aureola y que no falla, sino significa sean gente que se aparta para servirme, que busca agradarme. Y entonces el pueblo de Israel lo ha entendido y ha entendido, yo no le agradaría al Señor si hago las cosas a mi manera. Y hay muchas veces que tú y yo queremos hacer eso, queremos acercarnos a nuestra manera a Dios, queremos tomar de la bendición de Dios o decidir lo que sí quiero hacer cuando Dios me ha instituido cómo es que lo tengo que hacer. De hecho, por eso al principio Dios está hablando a Israel y le está diciendo, celebrarán a su tiempo porque Dios ya ha puesto un tiempo, Dios ya ha puesto una manera, Dios ya ha puesto una forma. Pero entonces estos hombres que ya lo entendieron están llegando con Aarón y con Moisés y están diciendo, ok, yo sí quiero hacerlo, pero el problema es que hubo algo que yo no tenía previsto, que yo ni siquiera hubiera querido prever, y es que conviví con alguien que estaba muerto. Y entonces no voy a poder tomar la Pascua. Y suena bien fuerte, ¿no? Porque la Pascua es ese símbolo de esperanza y de identidad para el pueblo de Israel. Entonces, ¿tú qué le hubieras dicho si alguien llega y te dice, oye, yo no puedo estar cerca de Dios en este momento porque fíjate que estoy haciendo cosas que le desagradan? Fíjate que yo no puedo amar, servir al Señor. Fíjate que yo no puedo hacer estas cosas. Y ves en su corazón, ves en su situación, ves en todo su expresarse, o en toda su expresión, mejor dicho, ves dolor y ves que realmente no quiso, o sea, no quiso ofender a Dios. ¿Tú qué hubieras dicho? Probablemente si eres corazón de pollo como yo, hubieras dicho, bueno, pues no te apures, mira, tú hazlo, eh, tómalo, no va a haber ningún problema. Primeramente Dios, no te apures. Pero Moisés no va a hacer eso. Y a mí me encanta eso de Moisés, porque Moisés aún pasados milenios sigue enseñando a otros. Y fíjate lo que va a pasar entonces. Estos hombres en el verso 7 dicen, no pudimos y dice, ¿por qué seremos impedidos de ofrecer ofrenda al Señor a su tiempo entre los hijos de Israel? No fue nuestra culpa. Verso 8, Moisés les respondió, esperen, oiré lo que ordena el Señor acerca de ustedes. Y este es un punto bien importante que el día de hoy yo quiero que nosotros veamos.
¿Qué pasa cuando alguien llega con cosas que tú no sabes cómo responder? ¿Qué pasa cuando alguien llega y te cuenta cosas que están mal en su vida o cosas que le han impedido tener una relación con Dios? Tú quieres ser más bueno que Dios y decir, ah, no, mira, no pasa nada, ven, tienes pase VIP, pásale, o haces lo que Moisés está haciendo. No tengo respuesta, no sé qué decirte, pero espérame, déjame, voy con él. Y me encanta esa parte. Déjame, voy con Dios. Déjame, voy y pregunto, ¿cuántas de esas decisiones de tu día, el día de hoy, fueron tomadas diciendo, hey, yo no sé, mejor déjame, voy y pregunto? Y como cuando eres niño y te preguntan, oye, ¿era cilantro? ¿Qué quieres? ¿Cilantro o perejil? Y tal vez ya se te olvidó lo que tu mamá te había mandado a comprar, ¿no? Cilantro o perejil, y es que se parecen mucho. Y ya llegas a la casa de regreso, mamá, ya sé que tienes prisa, pero ¿era cilantro o perejil? Y te dice, no era ni cilantro ni perejil, hijo, era epazote, ¿no? Entonces, esta parte es bien importante, ir y preguntar. Yo no tengo la respuesta, yo no te puedo ayudar, pero sé quién sí te puede ayudar. Y eso es lo que Moisés está haciendo. Moisés no se quiere ver muy valiente, Moisés no se quiere ver muy entendido en las cosas de Dios. Moisés lo que quiere es que el otro o los otros que no pudieron vayan con Dios. Y no importa el tiempo que lleves en el Evangelio, no importa los grados académicos que tengas, lo listo que te sientas, siempre vas a necesitar en cada decisión la sabiduría de Dios. Y eso es un punto bien importante el día de hoy, porque la Pascua, el vivir en una relación con Dios, que era la celebración de la Pascua, esta celebración de estamos bien con Dios, el vivir en una relación buena con Dios es vivir en una relación en la que tú reconoces que necesitas la sabiduría de Dios. Si tú el día de hoy estás celebrando que tienes una relación con Dios, hey, yo amo a Cristo, yo tengo a Cristo, entonces lo primero que tienes que hacer en tu día a día es buscar la sabiduría de Dios. Vas con Dios y le preguntas, ¿por qué? Porque no sé qué hacer, porque no sé qué decir. Entonces, verso 8, él les dice, esperen, oiré lo que ordena el Señor acerca de ustedes. Verso 9, y fíjate cuánto tiempo pasó, ¿no? De un versículo al otro. Dice, y el Señor habló a Moisés. Cuando tú buscas la dirección, Dios te habla. El Señor da sabiduría y da su guía al que le busca. Y entonces tú y yo tenemos esa seguridad de que podemos ir a Él y de que Él va a hablar a nuestras vidas, de que Él nos va a decir qué podemos hacer. El Señor le habla a Moisés diciendo, verso 10, habla a los hijos de Israel diciendo, cualquiera de ustedes o de sus descendientes que estuviese inmundo por causa de muerto o estuviere de viaje lejos, celebrará la Pascua al Señor. Ahora, ¿cuándo va a celebrar esta Pascua? Verso 11. En el mes segundo, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes lo celebrarán, con panes sin levadura y hierbas amargas lo comerán. Les da un mes. Entonces, ya todo aquel que había convivido con un muerto puede purificarse y estar listo para tomar la Pascua al siguiente mes. Entonces, vemos cómo es que Dios da oportunidad tras oportunidad, ¿no? Y esta parte es bien interesante porque ellos le están preguntando, hey, convivimos con un muerto, no podemos, somos impuros ceremonialmente, pero Dios les da la respuesta no solamente para convivimos con un muerto y somos impuros ceremonialmente, sino también dice, hey, si estuvieran de viaje lejos, también van a tener un tiempo, también van a poder tomar al mes la Pascua. Y me encanta porque Dios
comparte su sabiduría y te da hasta más. Y eso es algo que el día de hoy sigue sucediendo con nosotros. El Señor comparte su sabiduría y da hasta más. Ahora, vamos a pasar 2400 años aproximadamente después y vamos a pensar en el tiempo de Jesús. Cuando Jesús es crucificado el viernes y va a ser ya Shabbat. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que hay dos hombres que van a pedir el cuerpo de Jesús. ¿Se acuerdan? Nicodemo y José de Arimatea. Estos dos hombres van a pedir el cuerpo de Jesús. ¿Qué era lo que iba a pasar? Que ellos iban a ser impuros ceremonialmente para tomar la Pascua. Esta costumbre, esta tradición judía que el Señor les había mandado para que ellos recordaran que había algo más y que alguien había pagado por ellos, pero que solamente era una figura de lo que habría de venir, dice la carta a los hebreos. Ellos estaban dispuestos a ser impuros ceremonialmente al siguiente día para tomar la Pascua. Pero lo que ni ellos ni nadie más sabía todavía o había entendido completamente todavía era que la Pascua misma estaba con ellos, que ellos estaban tomando entre sus brazos al Cordero que se había inmolado por amor a nosotros. Entonces, ¿qué era lo que tenían que hacer como judíos después de descender a Jesús de la cruz y llevarlo al sepulcro? Tenían que purificarse y no iban a tomar la Pascua al siguiente día, sino que la iban a tomar al siguiente mes. Y entonces vemos cómo es que esto se cumplía. De hecho, en el segundo libro de Crónicas, nosotros podemos encontrar ese ejemplo en el capítulo 30, que es el ejemplo más claro de cómo es que todo el pueblo de Israel, o una gran parte del pueblo de Israel, toma la Pascua un mes después. Entonces, ya está diciendo, ellos van a tomar la Pascua y van a celebrarla de la misma forma, con panes y levadura, con hierbas amargas, pero en el verso 12 vuelve a remarcar algo que tú y yo ya conocemos de cuando se instituyó en el Éxodo, y es que va a decir, no dejarán del animal sacrificado para la mañana, ni quebrarán hueso de él, conforme a todos los ritos de la Pascua lo celebrarán. Tú y yo podemos recordar, en la Pascua no se podían romper los huesos de este animal que había sido sacrificado, de este cordero. Y era un símbolo que nosotros vemos o un tipo de lo que nosotros vemos más adelante con Cristo, que no hay un hueso roto en su cuerpo, pero además dice, no dejarán del animal para la mañana. Y es que se trataba de que lo comieran todo. De hecho, tú y yo debemos recordar en el Éxodo que si una familia era demasiado grande o demasiado pequeña y entonces tenía eh, en especial si era más pequeña, ¿no? Un cordero grande y ellos entonces lo que tenían que hacer era juntarse con otra familia a manera de que no quedara nada de este cordero, sino que se lo comieran todo. Y nuevamente Moisés en el libro de Números está recordando esto, no dejes nada de él. Y me encanta esta parte, porque la Pascua simbólicamente nos está hablando de cómo es que tú y yo necesitamos la obra de Cristo en nuestras vidas. Primero, necesitamos reconocer que necesitamos su sabiduría, pero también ahora nosotros estamos viendo que necesitamos comerlo por completo, que necesitamos comerlo por completo y que no podemos romper nada de lo que Él ha dicho, nada de lo que Él es. Entonces, todo el consejo de Dios. ¿Y cuál es el consejo de Dios? La palabra misma. Entonces, tú y yo necesitamos comer toda la palabra, necesitamos comer todo de Él, aún las partes que nos son amargas,
aun las partes que no nos son agradables. No podemos pensar, bueno, yo recibo al Señor como mi Salvador, pero no le voy a obedecer. No podemos pensar, bueno, yo soy cristiano y tengo vida eterna, pero no voy a hacer lo que el Señor me ha mandado, sino no puedes dejar nada de Él, porque todo de Él es importante y no puedes romper, no puedes quebrantar algo que en realidad tú no entiendes, pero que fue puesto ahí por Dios. Entonces, verso 13 dice, mas el que estuviere limpio. Y fíjate en esto, ¿no? O sea, Dios ya instituyó la Pascua, ya dijo, bueno, estas son las excepciones, pero ¿qué pasa con el que está limpio, ceremonialmente hablando, y no quiere tomar la Pascua? ¿Qué pasa con aquel que dice, bueno, pues yo estoy bien con Dios, ya entendí quién es Dios, me cae bien, es un buen tipo, pero yo no pienso hacer las cosas que el Señor me está mandando? Y entonces dice, mas el que estuviere limpio y no estuviere de viaje, si dejare de celebrar la Pascua, la tal persona será cortada de entre su pueblo, por cuanto no ofreció a su tiempo la ofrenda del Señor, el tal hombre llevará su pecado. Y si morare con ustedes extranjero y celebrare la Pascua al Señor, conforme al rito de la Pascua y conforme a sus leyes la celebrará. Un mismo rito tendrán tanto el extranjero como el natural de la tierra. Y vemos nuevamente esta parte, ¿no? Aquel que está bien, no fue de viaje y está disfrutando de la gracia de Dios y no la celebra, es bien fuerte lo que el Señor dice, porque dice, bueno, entonces tal persona será cortada de entre su pueblo. ¿Por qué? Porque no ofreció a su tiempo la ofrenda del Señor. El tal hombre llevará su pecado. Vemos cómo es que todo aquel que camina con Dios, que conoce de Dios, que conoce a Dios, no está entrando en un juego de, a ver, Dios, pues no voy a hacer las cosas porque no quiero, porque simplemente pienso que es un gran compromiso meterme contigo y la verdad, pues no quiero comprometerme tanto. Sí entiendo que tú eres Dios, sí entiendo que eres todopoderoso, sí entiendo que tú me has salvado, pero la verdad es que no, yo no quiero. O sea, no quiero servir, no quiero cuidar a otros, no quiero amar a otros, no quiero obedecer tu palabra. Y Dios dice, bueno, pues entonces ese hombre o esa mujer va a ser quitado del pueblo. ¿Por qué? Porque no ofrece a su tiempo, porque no obedece. Y Dios quiere que tú y yo obedezcamos a Dios con responsabilidad. Y si no, Dios dice, el tal hombre llevará su pecado. Y vemos entonces Dios librando al pueblo de Israel en el Éxodo, pero ahora vemos cuando el pueblo de Israel tiene que servir en la Pascua, cuando el pueblo de Israel tiene que obedecer y hacer la Pascua, Dios dice, si uno no quiere, no te metas en problemas. Ese va a llevarse su pecado y va a ser tratado por mí. Y ahora viene una pregunta para nosotros. ¿Estamos dispuestos a obedecer al Señor, a entender la obra y todo lo que Él ha hecho por nosotros? ¿O simplemente estamos dispuestos a decir, ah, bueno, sí lo hizo, qué padre, pero no me importa, yo pues, hoy no voy a obedecer? Y vemos que el Señor nos llama a obediencia. Ahora, eh, Cristo eh, nos llama a que tú y yo tengamos vida eterna. De hecho, lo hemos visto ya cuando hemos estado estudiando ahora el Evangelio de Juan. Acompáñame, por favor, vamos al Evangelio de Juan capítulo 6. Juan capítulo 6. Y en el versículo 53, Jesús va a estar hablando a los fariseos, a los judíos religiosos y al pueblo, y va a decir algo que escandaliza a muchos. Entonces, fíjate lo que va a decir en este versículo 53. De cierto les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida en ustedes.
el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Y ahora, en esta parte, cuando está hablando aquí, y ya lo hemos visto, no está hablando de canibalismo, no está diciendo Jesús, hey, ven, muérdeme. Jesús está utilizando un simbolismo a través de qué? Del pan y la copa. Y está diciendo, esta es mi carne, esta es mi sangre. Y lo que está diciendo es, come lo que yo te he dicho, aliméntate de lo que yo te he enseñado, de quién soy yo. Y ahora, cuando regresamos al libro de Números y vemos que alguien está diciendo, pues está muy padre todo lo que Dios ha hecho, pero no me importa. O sea, sí, Dios, gracias por sacarme de mi esclavitud en Egipto. Sí, Dios, gracias por sacarme de las cosas que yo sé que estaba haciendo mal y que yo no podía ayudarme. Sí, Señor, gracias por sacarme de la depresión. Sí, Señor, gracias por ayudarme y guiarme a estar delante de ti, a poder ver mejor las cosas. Pero ahorita no te necesito y no quiero hacer las cosas a tu manera. Lo voy a seguir haciendo, pero ya a mi manera. Lo que Dios dice, bueno, pues entonces será cortado del pueblo. Y todavía añade el Señor, y eso ya lo vimos en Números 9, en el versículo 13, vemos que el Señor, perdón, versículo 14, el Señor añade, si hubiera con ustedes un extranjero y quisiera tomar la Pascua. Y vemos entonces cómo es que Dios abre la puerta también en el libro de Números a aquellos que salieron de Egipto con ellos y que eran de otras naciones y que vieron la mano de Dios rescatando al pueblo de Israel. Y ahora dice, si hubiera un extranjero, ¿cuáles son las reglas para él? Exactamente las mismas. Y me encanta porque Dios no hace una excepción de personas. Dios lo que dice es, esto es lo que tienes que hacer. Y entonces todos y cada uno de nosotros tenemos que obedecerle. Primero, tú y yo debemos de reconocer que necesitamos su dirección. Y después, tú y yo necesitamos hacer lo que Dios pide de nosotros. ¿Qué es lo que Dios te ha estado pidiendo en este tiempo? ¿Qué es lo que Dios ha estado haciendo por ti? Hace un rato cantábamos y decíamos, dame a Cristo. Nada más deseo yo, dame a Cristo. Y reconocíamos que Él es un Dios que es fuerte y vivo, que es un Dios que da vida. Y ahora nosotros podemos ver aquí que ese mismo Dios nos está pidiendo obediencia, que tal vez nos está pidiendo, hey, rinde tu corazón, hey, deja de pelear en tus fuerzas, hey, escúchame. Y eso es lo que está haciendo Dios. Pero no solamente se queda en eso, sino que después de que se toma la Pascua, dice el verso 15, el día que el tabernáculo fue levantado, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio, y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. Así era continuamente. La nube lo cubría de día y de noche la apariencia de fuego. Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían y en el lugar donde la nube paraba, ahí acampaban los hijos de Israel. Y me encanta esta parte, porque a un pueblo que va a salir al desierto, a un pueblo que no sabe bien qué es lo que viene adelante, pero que ha obedecido, Dios se les hace presente de una manera visible. Y te decía yo hace rato, quisiéramos a veces tener una aplicación, ¿no? Dios todos los días o no sé cómo le pondrías a esa aplicación, Dios conmigo hoy, en donde Dios ya te dijera todo lo que tienes que hacer. Imagínate en este caso, al pueblo de Israel, Dios lo está dirigiendo. ¿Cómo? Todo aquel que estaba en el campamento de Israel ponía el campamento y todo el campamento estaba volteando hacia el tabernáculo.
y de repente sobre el tabernáculo aparece una columna de nube ese día. Y en la noche se ve como una columna de fuego. Y tú lo estás viendo y de repente puedes ver, ya sea en el día, cómo es que la sombra que está dando esa columna de nube se empieza a mover y volteas y ves y dices, oye, se está moviendo la presencia de Dios, tengo que seguirla. Pero en la noche también puedes ver cómo se empieza a mover. Y ahora imagínate lo incómodo que debía de ser para el pueblo de Israel. Y yo no me lo imagino. Eh, Va saliendo del trabajo a las 3 de la tarde, 5 de la tarde, 6, 8, y vas llegando a casa ya en tu campamento o en la tribu donde estás, y vas llegando cansado y de repente empiezas a ver que la columna se mueve en la noche y dices, Señor, qué incómodo es seguir tu voluntad, porque estoy cansado, porque lo que quiero es descansar y tú ya te estás moviendo y yo voy llegando apenas a mi casa. Ahora, imagínate de otro lado, vamos a verlo de otro ángulo. Te organizaste todo un mes o toda una semana o todo un año para irte de vacaciones. Bueno, no podrías, ¿no? En el campamento en el desierto, no. Pero vamos a ponerle que organizaste, como por ejemplo nosotros, que estamos esperando agosto para hacer una fiesta para mi papá, ¿no? Y cada año buscamos que él se sienta contento y que él pueda invitar a sus amistades y que él pueda disfrutar, porque para nosotros es hermoso tenerlo con nosotros. Entonces, estamos todo el año ahí preparando, ¿no? Y de repente el 2 de agosto, el día que nosotros decidimos festejar el cumpleaños, la columna se empieza a mover y tú así, no, pero la barbacoa, no, pero esto, no, pero aquello. Pues ya valió. Agarren itacates, hermanos, amigos, llévense su itacate, pues nosotros nos vamos a llevar el itacate. Se canceló la fiesta. La presencia de Dios es incómoda para el pueblo de Israel. Es hermosa, pero también es incómoda. Y la presencia de Dios muchas veces es hermosa para el cristiano, pero es incómoda, porque no te permite hacer cosas que tú quisieras hacer, o te lleva a hacer cosas que tú ya no quieres hacer, porque ya estás cansado, porque ya estás débil, o porque simplemente, no, estoy cómodo aquí, Dios, ya no me muevas, ya no hagas esto. Y vemos entonces cómo es que Dios dice, yo estoy ahí, pero tú tienes que voltear a ver el lugar de mi presencia. Si alguien no volteaba a ver el lugar de la presencia de Dios, lo que iba a pasar es que no se iba a dar cuenta en qué momento el Señor se iba a mover. Y tú y yo estamos llamados a ver el lugar de la presencia de Dios. ¿Y cómo logramos eso? A través de la oración, a través de la lectura, a través de estar juntos en los estudios, a través de las reuniones en presencial, de poder adorar juntos, de poder buscar la voluntad de Dios juntos, de encontrarle la palabra y de confiar en lo que Él ha dicho. Porque si te fijas, verso 16 nuevamente dice que era continuamente, la nube lo cubría de día y de noche la apariencia de fuego, o sea, era continuamente. Pero en el verso 17 dice, cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían y en el lugar donde la nube paraba, ahí acampaban los hijos de Israel. Al mandato del Señor, los hijos de Israel partían y al mandato del Señor acampaban. Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo, permanecían acampados. Cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días, entonces los hijos de Israel guardaban la ordenanza del Señor y no partían. Y esta parte también es hermosa, pero también es difícil. ¿Qué pasa cuando tú estás pensando en hacer algo y lo pones en manos de Dios, pero simplemente no oyes la respuesta de Dios? O ves que Dios no quiere, no te ha dejado hacer eso, pero tú lo anhelas fervientemente. Muchas veces tú y yo quisiéramos apresurar a Dios con las cosas.
Señor, dame esto ya. Señor, ya que acabe esto, ya que pase aquello. Y vemos verso 19, que si la nube se detenía muchos días, pues si el lugar no te había gustado porque estaba más amarillo que el otro lugar en donde Dios los había puesto en otro tiempo, dice, los hijos de Dios o de Israel guardaban la ordenanza del Señor y no partían. Qué difícil es guardar lo que Dios nos ha dicho cuando tú y yo ya quisiéramos acabar algo o hacer algo o que se nos diera algo. Pero Israel está aprendiendo obediencia. Verso 20. Y cuando la nube estaba sobre el tabernáculo pocos días, al mandato del Señor acampaban y al mandato del Señor partían. Cuando todo está bien en tu vida y dices, aquí me voy a quedar, muchas veces Dios dice, no, tú te mueves. Y, y yo creo que todos tenemos experiencias de eso, en donde ni siquiera nos dijo, hey, aguas van, simplemente nos movió. Yo recuerdo cuando yo estaba en Coahuila de la mejor forma, ¿no? Y yo sentí que Dios dijo, no, tú te mueves, ¿no? Tú no te vas a acomodar. Y yo hasta el día de hoy, con los 45 grados coahuilenses, era feliz. Pero el día de hoy también soy feliz y estoy seguro que el Señor en algún momento va a mover la nube o el Señor va a mantenerse en este lugar y como estamos haciendo las cosas. Pero yo he sido llamado a escuchar su voz, a buscar, a voltear y ver. Ahí está la presencia de Dios. Sí, entonces sigo. No está la presencia de Dios, entonces algo pasó y tengo que buscarle. Verso 21. Y cuando la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana, o cuando a la mañana la nube se levantaba, ellos partían. O si había estado un día y a la noche la nube se levantaba, entonces partían. O si 2 días, o un mes, o un año, mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo, permaneciendo sobre él, los hijos de Israel seguían acampados y no se movían. Mas cuando ella se alzaba, ellos partían. Al mandato del Señor acampaban y al mandato del Señor partían, guardando la ordenanza del Señor como el Señor lo había mandado por medio de Moisés. Vemos entonces cómo es que el pueblo de Israel ha entendido y ahora está obedeciendo la presencia de Dios. Pero esta obediencia exige confianza, confianza de tu parte, confianza de mi parte. Dios me ha librado. El pueblo de Israel entendía, Dios nos ha librado. Dios nos libró de la esclavitud de Egipto. Dios nos ha sacado con mano poderosa y Dios va a sostenernos en el desierto. ¿Cuánto tiempo vamos a pasar en el desierto? No lo sabemos, pero hemos visto cómo es que el Señor ha hecho milagros y prodigios en Egipto. Hemos visto cómo ha abierto el mar. Hemos visto cómo el Señor ha estado con nosotros. Va a continuar con nosotros. Y ellos entendían lo que más adelante el salmista va a escribir. Ellos no lo tenían escrito, pero tú y yo ya lo tenemos escrito. Ellos entendían lo que dice el Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro, mi ayuda, viene del Señor, el que hizo los cielos y la tierra. No dará mi pie a resbaladero, ni se dormirá el que me guarda. Aquí no se adormecerá, ni se dormirá el que guarda a su pueblo. Él es tu guardador. El Señor es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. El Señor te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. El Señor guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Ellos lo entendían perfectamente. Entendían cómo es que el Señor los iba a guardar en sus salidas y en sus entradas. ¿Por qué? Porque lo estaban viendo. Estaban viendo la presencia de Dios en medio de ellos. Y ahora tú puedes decir, pero yo no lo veo, yo no tengo la aplicación, pero debes recordar que el Señor ya nos ha dado la forma en este tiempo. Ahora acompáñame, vamos, y ya vamos cerrando a la segunda carta de Pedro, capítulo 1, y vamos a descubrir
la forma que el día de hoy tú y yo tenemos. Segunda carta de Pedro, capítulo 1. Y el apóstol Pedro va a estar hablando a la iglesia, a los que están dispersos, y fíjate lo que va a decir en el verso 16. Porque no les hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. O sea, lo primero que hace el apóstol Pedro es decir, nosotros lo vimos, vimos su majestad. Nosotros no venimos con fábulas, no venimos con cuentos, nosotros venimos con lo que Él ya nos ha enseñado. Y dice el verso 17, pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esa voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también, verso 19, la palabra profética más segura, a la cual hacen bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en sus corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahora? El testimonio de Cristo, la obra de Cristo. Hombres que escribieron como Pedro, como Pablo, como Mateo, como Lucas, como Juan. Hombres que vivieron con Jesús o que escucharon de Jesús y que experimentaron en su caminar al Señor. ¿No? El caso de Pablo. No estuvo con Jesús, pero lo experimentó. Entonces, vemos esto y dice el apóstol Pedro, tenemos la palabra profética más segura, que es como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Y eso es lo que tú y yo tenemos el día de hoy, en medio de nuestro peregrinar. Tal vez tú dices, es que yo no sé qué es lo que quiere Dios conmigo. Este año o estos últimos 2 años me ha ido muy mal. O me ha ido muy bien y pues bueno, gracias a Dios, qué bueno, pero si Dios me pide dejar esta comodidad, yo no la voy a dejar porque mi trabajo me costó. Y el Señor dice, hazme caso, busca mi presencia. Y entonces, el tercer punto que nosotros debemos de estar atentos es al mandato de Dios. ¿Cómo? Estudiando su palabra, orando. Porque ya vimos, según el apóstol Pedro, ninguna profecía es de interpretación privada. No se trata de lo que yo pueda entender de la palabra solamente así, mira, esto yo lo entendí y entonces yo recibo, ato y no sé qué tanto esta promesa, sino se trata de, esto dice la palabra, yo entiendo esto, ¿tú cómo lo ves, hermano? Y juntos ir caminando y entendiendo la palabra y juntos entender lo que Dios busca de nosotros hasta el momento en el cual el Señor nos llame o venga con nosotros. Y entonces la Pascua está dando identidad, pero también está dando dirección al pueblo de Israel. ¿Para qué? Para avanzar. Porque ahora sí, vamos a avanzar. Y va a haber momentos en los cuales no nos va a gustar lo que esté pasando, pero podemos confiar, porque Él es el que nos guarda. Él es nuestra sombra, nuestra mano derecha. Él es el que no va a dejar que el sol del desierto nos fatigue, que el frío del desierto nos fatigue. Él es el que está con nosotros. Y bien hacemos en obedecer, porque Él nunca falla. Él no se niega a sí mismo. Y el día de hoy es lo que tú y yo podemos hacer. Entender, Jesús es nuestra Pascua. Él es el que ha pagado por nuestros pecados. Él es el que nos guía al Padre. Sigámoslo, porque Él es aquel que ha abierto un nuevo y vivo camino. ¿Me acompañas ahora? Señor Jesús, en esta noche te agradecemos por este tiempo y porque en la Pascua encontramos tantos simbolismos.
pero también porque en el pueblo de Israel encontramos un reflejo de la humanidad, de lo que nosotros somos. Y tú estás tratando con el pueblo de Israel aún antes de que suceda cualquier otra cosa, de la misma forma en que tratas con nosotros aún antes de que cualquier cosa pueda pasar. Te presentas y hablas y dices, confíen, yo estoy con ustedes. Y nos enseñas el camino y nos enseñas a poder poner nuestras vidas en tus manos y a seguirte, entendiendo que el mismo Dios que nos ha librado, el mismo Dios que nos ha limpiado de pecado, que nos ha limpiado de maldad, que nos salvó de muerte y de esclavitud, es el Dios que nos va a sostener en todo tiempo y el que nos va a llevar al lugar que Él ha prometido. No porque seamos buenos, sino porque tú eres bueno, porque tú no te niegas a ti mismo, porque tú eres real. Señor, el día de hoy te pedimos, sé tú guiándonos y sé tú enseñándonos cuáles son esas cosas que tenemos que cambiar de nosotros o cuáles son esas cosas que el día de hoy nosotros no hemos soltado, pero que tú nos has llamado a soltar para avanzar contigo. Y ayúdanos a caminar contigo. Ayúdanos a abrazar aquello que tú quieres que abracemos y a seguirte. Oramos esto en tu nombre, Cristo Jesús. Amén, Señor. En Iglesia Gracia y Verdad, te agradecemos que hayas escuchado este estudio. Te invitamos a que continúes escuchando nuestros próximos estudios. Dios te bendiga. Gracia y verdad.